amigas y amigos, bienvenidos a un episodio más de Aprende, Ahorra e Invierte. Hoy tenemos un tema muy importante, muy interesante que nos lo han estado pidiendo. Y antes de presentar a mi invitado el día de hoy, quiero pedirles que si ven este video en YouTube o lo escuchan en Spotify, se suscriban y nos dejen saber si este tipo de cápsulas les están siendo de valor, a manera de poder continuar teniendo más invitados y nuevos temas. Y sin más preámbulo, quiero mencionar que el invitado del día de hoy, pues tiene una trayectoria muy extensa ya de muchos años, diseminando información de finanzas personales e inversiones. Nuestro invitado de hoy ya tiene más de 20 años con una columna en el periódico El Economista. Y por tal motivo te doy las gracias, Joan, y bienvenido a este nuevo episodio. Gracias, Mauricio. Un placer estar aquí y siempre encantado de ayudar a que la gente se eduque financieramente. Muy bien, Joan. Y bueno, el tema de hoy es ETFs. Sé que es un tema que dominas bien, que lo conoces, que has escrito varias columnas en relación a estos instrumentos. Y la idea es que nos guíes sobre qué es, cómo funcionan, cómo se adquieren, beneficios, no beneficios, etcétera. De tal manera que la primera pregunta sería, ¿qué es un Exchange Traded Fund, un ETF o lo que viene siendo su símil en México, un TRAC? Sí, mira, un Exchange Traded Fund, como su nombre de alguna manera en inglés lo indica, es prácticamente y de manera quizá muy sencilla, es un instrumento muy similar a un fondo de inversión. Sin embargo, con dos características principales. La primera es que usualmente sigue a un indicador, es decir, no es un fondo de inversión en donde hay un manejador del portafolio que está comprando y vendiendo acciones, sino simplemente aquí siguen un indicador que puede ser un índice, por ejemplo, el índice de la Bolsa Mexicana de Valores o cualquier otro tipo de índice de muchos tipos, ¿no? Y la otra característica que tienen es que, a diferencia de los fondos de inversión tradicionales, estos cotizan como si fueran una acción. Es decir, su precio va cambiando durante la apertura del mercado. Usualmente el precio va siguiendo el precio del indicador al cual representan. Entonces es una excelente manera, y a lo mejor ahorita hablamos un poco más del tema, de muy bajo costo para que la gente pueda invertir de manera indizada o indexada, como se dice, a través de un portafolio de inversión pasivo de largo plazo. Ok, entonces un ETF es un instrumento que replica algún índice, algún sector, algún activo, y bueno, eso tiene beneficios a la hora de invertir. La siguiente pregunta sería, ¿estos instrumentos quién los crea? Ok, usualmente son instrumentos creados por asset managers, es decir, por empresas muy grandes que se dedican precisamente a administración de activos, ¿no? La más grande del mundo es BlackRock, una de las más importantes, que también es muy grande y que fueron, de hecho, los creadores de los fondos indexados que después han evolucionado a ETFs, es Vanguard. Y así como estos, hay otros manejadores. El creador, de hecho, de los ETFs como tal fue State Street, con un ETF que se llama SPDR o Spider, que lo que hacía era replicar el índice de la bolsa Standard & Poor's 500 de Nueva York y algunos índices sectoriales que son subconjuntos de este índice, ¿no? Ok, antes de entrar a acrónimos que tal vez puedan ser desconocidos para un grueso de la población, ¿podrías mencionarme algunos ejemplos y nombres de ETFs que te vengan a la cabeza? Sí, claro que sí. De hecho, el más popular en México, que existe ya desde hace muchos años, se llama NAFTRAC. Tiene ese nombre porque lo creó originalmente Nafinsa, Nacional Financiera en México, para replicar
el índice principal de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores. Todos hemos escuchado en la radio, a lo mejor en algún periódico, que la bolsa subió o bajó, y a lo que se refieren es al índice de la bolsa, que es simplemente un indicador, ¿no? Un índice al final es un indicador que trata de ser representativo de lo que pasa en el mercado, ¿no? Entonces, antes, pues si tú no se podía invertir directamente en el índice, es decir, si tú querías tener un portafolio parecido, pues tenías que replicar esa construcción del índice y comprar las acciones que corresponden al índice en la misma proporción, ¿no? Y pues bueno, era un rollo tener que hacerlo. A partir de que empezó el NASDAQ, pues simplemente compras una sola acción que básicamente representa o trae adentro, es una canasta que tiene todas las acciones del índice de precios de la Bolsa Mexicana de Valores en esa misma proporción. Entonces se simplifica mucho la inversión y te digo, comprando un solo instrumento, pues puedes tener un portafolio que replica el índice de la bolsa. Eso es relevante, ¿por qué? Porque digamos que tú como inversionista, si tú vas a invertir en la Bolsa Mexicana de Valores, pues ¿contra qué te comparas, no? Uno usualmente cuando uno tiene un portafolio de inversión para tratar de ver si ese portafolio se ha desempeñado bien o mal, tiene que tener un punto, un comparativo, un punto de partida. Y cuando tú inviertes en la Bolsa Mexicana de Valores, pues tienes que comparar el rendimiento de tu inversión con el rendimiento del índice, ¿no? Entonces, esto lo hace relevante. ¿Por qué? Porque, te digo, uno es tú puedes invertir ya fácilmente en el índice o en un instrumento que replica el índice a la perfección y que además es de muy bajo costo. Y además, si tú quieres tener un portafolio diversificado, pues a lo mejor puedes agarrar y decir, tomo el NASDAQ como una parte central de mi portafolio y después voy comprando acciones diferentes, pero tengo un portafolio central que se parece al índice, ¿no? Entonces eso puede ser algo, es algo relevante, ¿no? Hay muchísimos otros ETFs en México. La gran mayoría cotizan en lo que se le llama el mercado global de la Bolsa Mexicana de Valores, que es en donde están listados también acciones que cotizan en Estados Unidos, en Europa, como Amazon, como Google, Microsoft, entre muchas otras. En ese sector del mercado también están listados ETFs internacionales que replican índices de todo tipo, del mercado del Standard & Poor's 500, que es el principal índice de la Bolsa de Nueva York, pero también de otros índices de empresas más pequeñas, de índices de mercados europeos, de sectores. Por ejemplo, si uno quiere invertir en sector de energía, por ejemplo, uno puede comprar un ETF que está, que está construido con empresas de energía que son también parte de un índice más grande, por ejemplo. Entonces, y lo interesante de esto es que lo interesante de invertir de manera indizada es que la misma construcción de los índices pues hace que la inversión sea representativa y además quita una parte importante que es, sobre todo para gente que no es especialista en inversiones, que es un poco el error al invertir, ¿no? Si tú quieres invertir en empresas automotrices, por ejemplo, ¿no? Tú no puedes invertir en Volkswagen, puedes invertir en Tesla, puedes invertir en General Motors, en Ford, etcétera. Puedes invertir en Honda, en Toyota, o sea, puedes invertir en la que quieras, pero ¿cuál compras, no? Compras todas, ¿cuál tiene mejor perspectiva que otra? ¿Cuál es la preferida de los inversionistas hoy en día? De alguna manera, si tú inviertes de manera sectorial, estás comprando en un solo instrumento, pues básicamente todas esas empresas y en una ponderación que es representativa a su valor del mercado también, ¿no? Entonces, eso te lo simplifica mucho, no tienes que andar adivinando o hacer mucho análisis que realmente la gente común pues no está capacitada para hacerlo, ¿no? Entonces, es mucho más fácil hacerlo de esa manera y evitas una de las cosas que va en el detrimento de la gran mayoría de las personas que invierten por sí mismas, ¿no? Que es cómo escojo. Sí. Muy interesante tu respuesta y de ahí se desprenden varios comentarios. Uno de los beneficios que mencionaste es
al adquirir un ETF ya tengo de alguna manera una diversificación, es un beneficio. Dos, Sí. sé hacia dónde vas, pero quiero acotarlo hasta Sí. ese punto. Dos, permite que por medio de una metodología ya específica no tenga que dedicarle un tiempo adicional a crear una cartera, un portafolio, ¿sí? Que muchas veces no se cuenta, y estoy hablando del inversionista eh, individual, no cuenta pues a lo mejor con el tiempo o con las herramientas o el conocimiento que sí tendría una institución financiera que consta de un grupo de profesionistas que a eso se dedican. Y bueno, hablaste también del Sistema Internacional de Cotizaciones, que es algo que es importante mencionar, que desde México pues se puede invertir en prácticamente todo el mundo. En el último conteo que hice de ETFs, o más bien de instrumentos en el Sistema Internacional de Cotizaciones, pues había más de 400 instrumentos, ¿no? Donde se puede replicar al índice Standard & Poor's 500, donde se puede replicar al Nasdaq, al Dow Jones Industrial o carteras mundiales en diferentes monedas. Y de ahí se desprende cuáles podrían ser los beneficios y no beneficios para el inversionista individual de invertir a través de ETFs. Perfecto. Mira, pues vamos por partes. Primero el tema de la diversificación, ¿no? Mencionaste eso y es muy importante. Un ETF es en sí un portafolio, ¿no? Pero es un portafolio que representa por lo general a una sola clase de activos. A ver, déjame que me explique. El NASDAQ que mencionamos, que es el ETF que replica el índice de la Bolsa Mexicana de Valores. Bueno, pues el NASDAQ representa a una sola clase de activo que es la Bolsa Mexicana de Valores. Acciones de México, ¿no? Un ETF que representa el Standard & Poor's 500, por ejemplo, son las 500 acciones más representativas del mercado norteamericano. Contiene 500 acciones en un solo instrumento, pero representa una sola clase de activos que son acciones de gran capitalización en Estados Unidos, ¿no? Pero como eso hay muchísimas otras clases de activos. Entonces, una persona individual, lo que yo siempre he dicho y he escrito y no me cansaré de repetir nunca, es que invertir tampoco es tan difícil, ¿no? Los conceptos son relativamente sencillos y uno tiene que tener dos cosas en mente, ¿no? Lo primero es, lo primero que tiene que tener en mente es su objetivo de inversión, ¿sí? Porque no es lo mismo invertir a largo plazo para formación de patrimonio a 20, 30 años, que invertir dinero que uno a lo mejor podría necesitar pasado mañana si se presenta una emergencia, ¿no? Como la que estamos viviendo ahorita. Y la otra cosa que la gente pierde mucho de vista, que tiene que tomar mucho en cuenta a la hora de invertir, es su tolerancia al riesgo, ¿no? Mucha gente me contacta siempre buscando cosas completamente equivocadas, ¿no? La primera es, ¿dónde invierto sin riesgo? Y siempre mi respuesta es, no existe una inversión sin riesgo, ¿no? Incluso los CETES, los bonos del Tesoro de Estados Unidos, tienen muy bajito riesgo, pero siempre tienen un cierto riesgo porque pues, a lo mejor un día Estados Unidos o México decide dejar de pagar su deuda, ¿no? O no puede pagarla. Digo, es un riesgo muy, muy bajito, pero existe, ¿no? Pero además la otra cosa es que esos mismos instrumentos cotizan todos los días y por el hecho que cotizan todos los días tienen movimientos. A veces suben, a veces bajan todos, los de plazo fijo y tasa fija, las acciones, el oro, todo ese tipo de activos tiene cierta volatilidad, unos menos volatilidad y otros más volatilidad. Entonces, uno lo que tiene que hacer al final para invertir es construir un portafolio combinando distintos tipos de esos activos, por ejemplo, acciones de México, de Estados Unidos, de Europa, de mercados emergentes, pero también bonos en pesos, bonos en dólares, oro,
quizá, o sea, tienes que combinar distintos tipos de activos de tal manera que, y ese es el truco, ¿no? Y eso es la parte que sí es complicada, de tal manera que, dado un máximo nivel de riesgo que quieras correr, es decir, una volatilidad máxima que quieras asumir como inversionista, puedas maximizar tu rendimiento. Y la volatilidad es simplemente de tu portafolio de inversión, pues cómo le fue, o sea, cuánto puede subir o cuánto puede bajar como máximo, ¿no? En una crisis. Y eso es relevante ahorita porque estamos viendo, por ejemplo, y la gente se empieza a preocupar ahorita porque ve que las Afores les ha ido muy mal por todo el tema del coronavirus, ¿no? ¿Y qué pasa? Que todo ha bajado, o sea, todos los activos financieros han bajado prácticamente. Los bonos, hay gente que hace poco una persona que estaba invirtiendo prácticamente todo su dinero en un fondo de inversión que invierte en instrumentos corporativos, en bonos corporativos, en deuda corporativa mexicana, pues tuvo una baja muy fuerte. Una semana después se medio recuperó, ¿no? Pero al final eso es la volatilidad, es cuánto estómago tienes para aguantar esas bajas. ¿Y por qué es relevante? Porque cuando tú tienes diferentes clases de activos en un portafolio, pues unos son más defensivos que otros y muchas veces cuando unos suben, otros bajan, ¿no? Cuando suben las tasas de interés, por ejemplo, pues es menos atractivo la inversión en bolsa, pero además los mismos bonos de largo plazo pueden bajar, los de corto plazo quizá puedan subir, ¿no? Entonces, tienes ese comportamiento a la inversa de unos activos y lo que haces es promediar y logras una cierta volatilidad que no te quita el sueño por las noches. Entonces, al final, de eso se trata la diversificación. Como te decía, un ETF es en sí mismo un portafolio diversificado, pero de una sola clase de activos. Y lo que uno tiene que hacer es comprar distintas clases de activos para poder conformar un portafolio que realmente tenga una diversificación. Ahora, ¿qué clases de activos y en qué proporción? Ese realmente, como te digo, es el arte y el reto de cómo invertir. Pero digamos que de manera muy general, uno puede pensar que los instrumentos del mercado accionario, por ejemplo, de lo que se le mal llama la renta variable, tienen más volatilidad de que los instrumentos de deuda, ¿no? Simplemente porque tienen más riesgo. Entonces, digamos, a grandes rasgos, como una construcción muy básica de un portafolio, pues podría ser, voy a decir cuánto pondero de renta fija, o de instrumentos de deuda, perdón, porque no es fija, y cuánto pondero de instrumentos del mercado accionario, así en general, a grosso modo, y eso te da un punto de partida, ¿no? Usualmente para gente muy conservadora, pues tiene que ponderar mucho más los instrumentos de deuda, sobre todo de corto y mediano plazo, y gente que es mucho más aventurera, que no le importa tanto la volatilidad, que no le quita tanto el sueño, que quizá pueda ponderar más los instrumentos del mercado accionario. Ahora, también dicho eso, también hemos escuchado la frase a mayor riesgo, mayor rendimiento, y lo cual significa, y esto con horizontes de largo plazo, así es como hay que verlo, que las acciones pues tienen más riesgo y por lo tanto el potencial de rendimiento va a ser mayor que los instrumentos de deuda, ¿no? Muy bien, muy amplia tu respuesta. Hoy en día, el mercado, vamos a decirlo así, de ETFs ha crecido de manera importante. Hay ETFs que tienen participación en instrumentos de deuda, en deuda soberana, que hay ETFs de bonos corporativos, hay ETFs de UDIs, hay ETFs que siguen a monedas, hay ETFs que siguen commodities, oro, plata, cobre, café, etcétera. Entonces hay ETFs de fibras, de rates, de todo lo que uno pensaría no existe. Lo cierto es que sí existe y está disponible. Y la pregunta sería, ¿por qué hay tan poco conocimiento de parte de los inversionistas sobre estos instrumentos y por qué las instituciones financieras que dan acceso a estos
no hacen mucho más abierta su inversión, el conocimiento hacia el mercado de inversionistas? ¿Por qué crees que se deba? Yo creo que hay varios factores. Creo que el primero es que el mercado mexicano sigue siendo un mercado relativamente chico para inversiones. Y eso es muy desafortunado, pero es una realidad. O sea, si tú ves el número de cuentas de personas en casas de bolsa, pues no estás hablando de menos de 200,000 cuentas, ¿no? Para un país de 130 millones de personas, ¿no? Si tú ves el número de cuentas en fondos de inversión es bastante más, pero también comparado con el tamaño de la población económicamente activa, sigue siendo pequeño. Y la otra cosa es que tiene que ver con los costos. ¿Por qué no se promueven los ETFs? Yo te diría porque no les interesa a las operadoras de fondos, a las casas de bolsa, promoverlos por una sola razón, porque ellos, al ser instrumentos que cotizan en el mercado y que se compran y se venden como una acción, a ellos no les genera un ingreso más que el mismo ingreso que les genera que compraras una acción de una empresa, ¿no? Entonces, ellos lo que prefieren es que inviertas en sus fondos de inversión. ¿Por qué? Porque los fondos de inversión básicamente sí tienen ellos un ingreso por los fondos de inversión que es distinto, pero un fondo de instrumentos de deuda es en promedio el 1% anual. Tú no lo ves como inversionista porque el rendimiento que ya te da el fondo es neto, ya va descontada esa comisión, de hecho ya va descontado el impuesto sobre la renta en ese tipo de casos. Y los fondos que invierten en acciones, a veces el costo es mayor, a veces ronda entre el 2, 2,5% en muchos casos, ¿no? Y entonces las casas de bolsa, los grandes intermediarios financieros en México, lo que promueven es lo que les genera a ellos más ingreso. Y eso es algo normal, natural, no hay que condenarlo ni escondernos de nadie. Pero también todo esto va de la mano con un tercer factor que para mí es fundamental y que lo que estamos haciendo aquí es un poco atacar eso, que es el tema de la educación financiera, ¿no? La gente desafortunadamente no piensa en portafolios de inversión, por eso no piensa en construir un portafolio y por eso es tan relevante y que por eso lo enfatizo siempre. Cuando la gente piensa en invertir, piensa siempre en un instrumento. O sea, a mí cuando me preguntan dónde invierto es pensando en una sola cosa. Los correos que recibo son, oye, ¿me recomiendas oro en estos momentos? Oye, ¿me recomiendas bitcoins? Oye, ¿cómo ves digo, no sé, los bonos de Tanzania, ¿no? En estos momentos, pero no te dicen, oye, yo lo que trato de contestar cuando me preguntan ese tipo de cosas es, primero, lo que mencionamos, oye, ¿cuál es tu objetivo? ¿Qué opino del oro? Bueno, pues que es un elemento de un portafolio de inversión, que a lo mejor vale la pena tenerlo en una pequeña proporción porque tampoco lo veo como un activo principal. Les explico por qué no, que simplemente el oro es un commodity, no produce nada, su valor está ligado a la oferta y la demanda y en gran parte es un valor especulativo. También tiene un uso industrial y también tiene un valor por ese otro tipo de cosas, pero es un valor más especulativo. Eh, yo prefiero invertir o ponderar más mi portafolio en empresas que produzcan algo, ¿no? En Amazon, por ejemplo, en Google, en Apple, o para hablar de empresas mexicanas en Alfa, en Cemex o en Bimbo, ¿no? En empresas que su valor al final va dado no nada más por lo que producen, sino porque son empresas que siguen teniendo un potencial de crecimiento, ¿no? El oro no tiene ese potencial de crecimiento. El valor del oro al final se lo da la gente, ¿no? Es como digo, más especulativo. Y lo mismo con otro tipo de activos. Entonces, lo que siempre termino recomendando a las personas es, no, a ver, enfócate no en un instrumento, el otro gran error es que te preguntan en dónde invertir. Oye, ¿me recomiendas invertir en, no sé, por mencionar, en el banco A o en la operadora de fondos B? Híjole, es que antes de pensar en dónde, tiene uno que aterrizar más o menos qué quiere, cómo lo quiere y el dónde es como que lo que va al final, ¿no? Ya que tienes un poco claro todo lo demás. Ok, muy bien. Me voy a regresar un poquito al eje
de los ETFs. Claro. Y bueno, mencionaste de lo importante que es medir una cartera contra un benchmark, contra un marco de referencia. Es decir, lo voy a poner en el ejemplo que tú mencionaste. Si yo estoy haciendo una cartera con acciones mexicanas, mi benchmark o mi referencia para ver qué tal lo estoy haciendo, pues sería el IPC. Así Si es. estuviera yo invirtiendo en acciones norteamericanas, pues probablemente el Standard & Poor's 500 sea mi referencia. Y obviamente si en el tiempo no soy capaz de ganarle, pues quiere decir que mejor debería invertir en el índice y no tratar de hacerle al trader o al Warren Buffett. ¿Coincides con eso? Sí, totalmente. Mira, en México no hay realmente muchas estadísticas al respecto. En Estados Unidos, que es un mercado muy maduro y muy profundo, sí hay, y lo que te dicen las estadísticas es que más del 90% de los grandes gestores de fondos de inversión no le ganan al índice de manera consistente. A lo mejor un año sí, ¿no? Pero así en periodos de 5 o 10 años no les ganan. Y cuando encuentras a alguien que sí le ganó en ese periodo, quizá en el periodo siguiente tampoco le ganó, ¿no? Entonces, con base en estas estadísticas, realmente lo que en un mercado como el americano se ha dicho desde hace mucho tiempo es, ahora sí que si no le puedes ganar al índice, pues mejor únete al índice, invierte en él. Y la verdad de las cosas es que ese es un mercado, el mercado americano es un mercado, digamos, no quiero decir perfecto, pero casi, o sea, muy eficiente. Entonces, los índices al final representan lo que está haciendo el mercado en su conjunto o intentan eh, replicar lo que hace el mercado en su conjunto, ¿no? Es un indicador que está construido de esa manera. Entonces, y todo el mundo tiene la misma información, o sea, el analista de UBS tiene la misma información que el de HSBC, que el de Bank of America. Entonces, y es un mercado con una información que se va moviendo a una velocidad muy, muy fuerte. Entonces, digamos que es un mercado, te diría casi perfecto, porque todo el mundo tiene básicamente la misma información al mismo tiempo, por lo menos todos los grandes gestores que toman todas esas grandes decisiones, ¿no? Entonces es muy difícil ganarle. Por eso un inversionista promedio, eh, la recomendación siempre es mejor busca replicar el índice porque es más fácil que te equivoques tratándole de ganar. O sea, si le tratas de ganar es más fácil que no le ganes, ¿no? Entonces, mejor invierte en el índice. Te digo, esto es tan cierto que los inversionistas institucionales profesionales, más del 90% no le ganan al índice precisamente por la eficiencia del mercado, ¿no? En mercados como el mexicano, yo creo que ahí quizá no sea tan directo, pero también igual en México te encuentras muy difícil, te digo, no hay estadísticas al respecto, pero yo que sí he estado a veces dando mucho seguimiento a ciertos fondos de inversión, es muy difícil que te encuentres uno que consistentemente le gane al índice igual, ¿no? Y aunque lo logren, por ejemplo, ha habido 2 o 3 fondos que no quiero mencionar nombres aquí, pero que se han promovido mucho, que en el tiempo, en años anteriores habían estado hasta en el periódico diciendo, no, pues en los últimos 5 años el rendimiento del índice ha sido tanto y el de mi fondo ha sido mucho más, ¿no? Y sí, pero ese mismo fondo 2 o 3 años después ha estado muy por debajo del índice. Entonces, y es curioso porque en el mercado mexicano creo que habría mucha más oportunidad de gestores que sí le logren ganar al índice porque no es un mercado tan perfecto y tan eficiente como el americano, tan profundo. Es simplemente el número de acciones que cotizan realmente en México y que tienen bursatilidad, es decir, que sí realmente están operando, los puedes contar, o sea, no te superan más de 30, 40 emisoras, ¿no? Cuando en Estados Unidos, yo te diría, hablamos ya que el Standard & Poor's tiene 500 acciones, pero un índice que le llaman el Total Market Index en Estados Unidos, o el Russell 3000, que tiene empresas de alta capitalización, de mediana y de pequeña, tiene más de 3.500, 3.600 acciones, ¿no? Entonces,
es un mercado mucho más eficiente, ¿no? Y profundo y mucho más difícil de ganar precisamente también por ese gran número de alternativas que es imposible cubrir incluso para las grandes corredurías, ¿no? Sí, para los gestores profesionales es difícil batir el índice de manera consistente. ¿A qué crees que se deba que hoy en día, y lo digo porque a veces veo en las redes comentarios que hacen pensar que es muy fácil ganarle al índice? Inclusive he visto comentarios donde dicen, denme el dinero de mi Afore porque yo sería capaz de hacerlo más. Y digo, quisiera que tú nos dieras tu opinión sobre qué tan fácil es sacarle un peso al mercado de manera consistente. Mira, yo creo que no es nada fácil y que un poco todo depende, ¿no? A lo que uno se esté enfrentando. Porque la verdad es que en el mundo existen, y lo mencionaste tú al principio, los traders, que son personas que se dedican todos los días, practican su chamba, es estar enfrente de una computadora en las horas que el mercado está abierto y estar haciendo operaciones de muy corto plazo, comprando y vendiendo, comprando y vendiendo, comprando y vendiendo. Y pues así se ganan la vida, ¿no? Hay otros inversionistas que son mucho más de largo plazo, en donde, y aquí quiero hacer una acotación, largo plazo no significa estar todo el tiempo invertido y tampoco significa estar invertido en lo mismo. O sea, puedes cambiarte. O sea, si tienes una empresa, si estás invirtiendo en una empresa fea, pues, o que tiene perspectivas que cada vez se ven más negras, pues quizás sea sano cambiarte a una que tenga perspectivas mejores. Largo plazo es un horizonte de inversión, ¿no? Pero a lo que me refiero es que hay diferentes tipos de inversionistas. Lo que yo sí pienso y lo que sí he visto y lo que está demostrado, como te digo, por estadísticas en mercados eficientes, es que prácticamente es muy, muy, muy difícil de ganar al índice. Es muy difícil también, dentro de un gran abanico de opciones, encontrar realmente al gestor porque sí ha de haber uno, dos o tres que en periodos de 10, 20 años sí le han ganado al índice, pero ir a encontrarlos es muy difícil, ¿no? Entonces, sí creo que para la gente común, promedio como nosotros, y yo me incluyo, está mucho mejor y invierte de una manera mucho más eficiente, haciendo portafolio de inversión con instrumentos que representen activos, y la forma de representar a los activos es precisamente a través de los índices, ¿no? Y no tratar de ganarle al mercado, y menos sabiendo, y hay que reconocer, aunque tú tengas las últimas herramientas y el Bloomberg, su licencia vale bastantes miles de dólares al año, y tengas todas las herramientas que un inversionista institucional tiene, no tienes un equipo de análisis atrás, o sea, y a veces aún ellos no le ganan a los índices, imagínate tú. O sea, creo que es imposible realmente que un inversionista individual lo haga de manera consistente, y si lo hace, pues es un golpe de suerte, ¿no? Ahora, pensando en la gente que piensa que podría invertir mejor que en su Afore, por ejemplo, lo que mencionaste, híjole, yo una vez tuve una discusión en Twitter con una persona que me decía que las Afores han dado rendimientos mediocres en los últimos 5 años, lo cual, pues, sí es cierto, los rendimientos no han sido los más destacados, pero ¿comparado con qué? Como mencionábamos hace rato, ¿con qué benchmark te comparas? Si tú ves la Bolsa Mexicana de Valores, tampoco ha dado, en los últimos 5 años, tampoco ha dado rendimientos. Es más, quien invirtió hace 5 años en el índice de la Bolsa Mexicana de Valores, a hoy, pues incluso ha perdido dinero, ¿no? O está a tablas, ¿no? Entonces, digo, si tú comparas, y las acciones y las Afores por ley tienen que invertir dependiendo de lo que era el grupo de edad, ahora ya ha cambiado, pero tenían que invertir cierto porcentaje mínimo y máximo de sus activos en acciones de la Bolsa Mexicana de Valores. Entonces, pues digamos que aún siendo Harry Potter, tener rendimientos mejores, ¿no? Entonces, él me decía, es que si ahorita los CETES están, y esto es una discusión de hace un año, me decía, si ahorita los CETES están al 7.50 y las Afores han dado 7 en los últimos 5 años, pues mejor invierto en CETES. Le digo, sí, nada más que los CETES están dando eso ahorita. ¿Cuánto han dado en promedio en los últimos 5 años?
Y además, los CETES tampoco son un instrumento para largo plazo. O sea, si tú nada más ves este horizonte de inversión, pues a lo mejor tienes razón. Pero si tú lo ves en un horizonte de inversión de 20, 30 años en el retiro, te aseguro que un portafolio diversificado, más o menos medianamente bien construido, le ha ganado a tus CETES, ¿no? Entonces, yo creo que no. Yo creo que las Afores están, de hecho, están hechas precisamente para evitar uno de los grandes riesgos que tiene un inversionista, que es pensar que yo soy mejor que el mercado, ¿no? Creo que nadie lo es y tenemos que tener la humildad para aceptarlo. Muy bien. Regresando a los ETFs, a lo mejor estas son preguntas obvias o sencillas para alguien que ya invierte, pero quiero hacerlas. Una es, ¿cuáles son los costos al adquirir un ETF? Y dos, si yo apenas voy a empezar, ¿dónde puedo adquirir un ETF? Perfecto. Los costos de un ETF son dos, ¿no? Uno es, los ETFs, igual que los fondos de inversión, también tienen una comisión por administración, ¿sí? Nada más que a diferencia de los fondos de inversión, que como te decía, un fondo de inversión que invierte en bolsa te cobra 2% anual, que es un chorro. O sea, 2% anual, quiero ponerlo un poco en contexto. Si un día la bolsa sube 10%, a ti te van a dar 8 y el gestor del fondo se va a ganar 2, ¿no? O sea, es un 20% de tu rendimiento, es un chorro, ¿no? Y si eso lo ves a muy largo plazo, es mucho. Un ETF, los costos depende del ETF, pero un ETF, por ejemplo, que invierte en el mercado total, lo que se le llama el total market en Estados Unidos, que incluye empresas grandes, medianas y pequeñas, que son 3.600 empresas, ese ETF tiene un costo de administración de 0.03% al año, es decir, prácticamente es gratis. Pero es un factor importante y es una de las razones por las cuales el vehículo de ETF es mucho más eficiente que un fondo de inversión cuando lo vas a hacer de manera indexada. Porque incluso un fondo de inversión indexado en México sí te cobra el 1, 5, el 2% al año. Entonces, y un ETF, por ejemplo, indexado el NAFTRAC, la última vez que vi, no lo he visto recientemente, pero andaba como en el 0.42%, ¿no? que también es menos de medio punto porcentual al año, es bastante barato comparado con fondos de inversión. El otro costo que tienen los ETFs es el costo de comprarlos o venderlos, porque como te mencionaba, se compran y se venden como una acción, y entonces las casas de bolsa, pues por comprarlo y por venderlo, te cobran lo mismo que te cobrarían por comprar o vender cualquier acción. Ese costo sí varía dependiendo de las casas de bolsa, dependiendo de tu volumen operado, etcétera, pero digamos para un inversionista normal, pequeño, que empieza, ese costo es del 0.25% por comprar y por vender, lo cual es eficiente si estás pensando en construir un portafolio a largo plazo, ¿no? O sea, porque lo vas a comprar una vez y a lo mejor en 20 años lo vuelves a vender, ¿no? Porque ahí sí no son instrumentos, también podrían ser instrumentos para especular y hacer trading, también se vale, pero digamos que si lo ves a largo plazo, no es un costo muy representativo, ¿no? Y si eres trader, igual es el mismo costo que tendrías por comprar o vender una acción. Entonces, digamos que creo que es bastante eficiente. De hecho, en México, también si lo comparas con fondos de inversión de renta variable en México, muchos de ellos te cobran también comisiones de entrada y de salida. Entonces, también es relativamente equivalente, no es un costo oneroso, ¿no? Sobre dónde comprarlos, se compran en casas de bolsa. Y ahí te diría, casas de bolsa hay de todo. Están las tradicionales que te requieren millones de pesos para abrir una cuenta, pero también están las casas de bolsa en línea, afortunadamente, en donde hoy en México desde 1,000 pesos puedes abrir una cuenta en una casa de bolsa en línea, que no te va a cobrar más comisiones, que no te va a cobrar comisiones ni por información, ni por custodia, como antes cobraban. Simplemente te van a cobrar el 0.25% cada vez que compras o cada vez que vendes un instrumento. Entonces, hoy en día, digamos que están accesibles prácticamente para cualquier persona. Antes también los instrumentos que se cotizaban en el Sistema Internacional de Cotizaciones, o lo que hoy se llama Mercado Global de la Bolsa Mexicana de Valores, estaban reservados para lo que se le llamaban inversionistas calificados, que son
gente de mucho dinero. Hoy en día ya no es así, y hoy en día cualquier persona tiene acceso al mercado global o sistema internacional de cotizaciones. Entonces, es una gran ventaja. Hoy en día cualquier persona que tenga interés puede ir a una casa de bolsa, sobre todo una casa de bolsa en línea. No va a tener ningún tipo de asesoría, eso es importante, pero si uno más o menos está informado de qué tipo de portafolio de inversión eh, y qué ETFs podría comprar que representan esos activos, pues puede ir y comprarlos y hacer un portafolio. Muy bien. Yo siempre he hablado que a la hora de invertir, pues hay que fijarse en 5 cosas principales. Una es, ¿para qué quiero el dinero? ¿Cuál es el rendimiento que estoy buscando que realísticamente se puede obtener? ¿En qué horizonte de tiempo? ¿Qué riesgos estoy dispuesto a asumir buscando ese objetivo? Y 5, los niveles de liquidez que yo necesito en un momento dado para hacerle frente a mis obligaciones, ¿sí? Hemos hablado, y tú lo has escrito muy bien, que pues primero hay que ahorrar para crear un fondo de emergencia y ya después que se tiene eso, pues que sea la base para empezar a invertir y que dependiendo de estos factores, pues uno vaya definiendo su perfil para poder invertir de manera inteligente. Y como ya mencioné, hay ETFs que podrían engrosar o crear un portafolio con estas características. ¿Tú lo crees así? Que hoy en día hay la suficiente diversidad de instrumentos de este tipo ETFs para crear una cartera con todos esos condimentos? Sí, no, definitivamente. De hecho, hay hasta, te diría, exceso de alternativas, en lo cual a veces hace un poco complicado escoger cuáles. Pero sí, creo que hoy en día realmente, y es muy afortunado, eso no sucedía hace 15, 20 años. De hecho, es más, hace 10 años una persona como tú, como yo, no podía comprar un ETF, ¿no? Entonces, es muy afortunado que haya esas alternativas, y sí pienso que hoy cualquier persona puede hacerlo, ¿no? Y sobre cómo construirlo, al final creo que las 5 cosas que tú mencionas, estoy completamente de acuerdo con ellas, ¿no? Sobre cómo construirlo, híjole, eso como te decía en un principio es quizá el meollo del asunto, y quizá uno pueda empezar por algo sencillo, ¿no? En Estados Unidos hay un portafolio de inversión que tiene solamente 2 instrumentos, que es 60% acciones gringas y 40% bonos gringos, ¿no? Básicamente. Obviamente es un portafolio para gente gringa, ¿no? Que se podría replicar aquí igual, se podría comprar los ETFs y hacerlo igualito en México. Pero digamos que ese es el portafolio, como le llaman el permanent portafolio, un portafolio base, que le dicen a la gente, mira, si tú nada más inviertes 60% en la bolsa gringa, en el Standard & Poor's 500, y un 40% en bonos, va a ser un portafolio más o menos relativamente poco volátil, que a largo plazo te va a dar un rendimiento bastante razonable. Ese rendimiento se está hablando de entre 7 y 8% en dólares, ¿no? Lo cual pues, es bastante bueno comparado con la inflación que existe en Estados Unidos, que es entre el 2 y 3% anual promedio, ¿no? En largo plazo. Entonces, es básicamente un 5% arriba de la inflación en dólares, es bastante bueno, conservador, no te tienes que hacer muchas cosas y es muy fácil aplicarlo y muy fácil replicarlo y hacerlo, ¿no? En México, yo no recomendaría, por ejemplo, ese mismo porcentaje de acciones y de bonos mexicanos para un portafolio relativamente equilibrado, conservador. ¿Por qué? Porque el mercado mexicano es mucho más volátil, ¿no? Pero es un punto de partida, y si alguien quiere, por ejemplo, invertir en dólares, que es algo que muchísima gente todavía tiene ese trauma de los dólares en México, pues, por ejemplo, si quieres invertir una parte de tu dinero en dólares y no sabes ni en qué, ese 60-40
es un muy buen punto de partida y no te va a ir mal. Okay. Si lo ves en dólares. Y a partir de ahí lo puedes ir sofisticando, o sea, lo puedes ir completando. Como decía en un principio, lo más importante es primero decidir cuánto quieres en bolsa y cuánto quieres en deuda, ¿no? Y ya después, quizá lo puedes ir un poquito ampliando. Oye, pues, ok, ya decidí que quiero un 50% en bolsa y un 50% en deuda. Ok, de lo de bolsa, ¿cuánto quieres en Estados Unidos? ¿Cuánto quieres en Europa? ¿Cuánto quieres en Asia, no? ¿Cuánto quieres en México, no? Y igual de lo mismo, de los bonos, pues cuánto quieres en dólares de corto plazo y lo puedes ir sofisticando tanto como tú quieras. A lo mejor de la parte de renta variable decides, ¿sabes qué? Un cachito de aquí lo quiero poner en oro, o lo quiero poner en Bitcoin, o lo quiero poner en commodities, otro tipo de commodities. A lo mejor se vale, ¿no? En pedazos pequeños y lo mismo en la parte de deuda y así te vas sofisticando, pero digamos que para empezar, alguien podría decidir hacer algo así, ¿no? Algo tan sencillo como eso y después irse sofisticando. Entonces, es una buena posibilidad. Incluso uno podría decir, ¿sabes qué? En lugar de 60% en acciones gringas y 40% en bonos gringos, quiero ponerle, no sé, de las acciones gringas quiero que sean mitad gringas y mitad otras partes del mundo, y de los bonos quiero que sea la mitad en pesos y la mitad en dólares. Bueno, también y así ya te vas sofisticando cada vez más, pero tienes un punto de partida para empezar. Y estoy hablando, ojo, de algo de largo plazo, ¿no? No es ahí para invertir en dinero que uno quizá pueda necesitar pronto, a pesar de que los ETFs, como las acciones, tienen la misma liquidez, 48 horas los puedes comprar o vender, pero el horizonte sí es de largo plazo porque como mencionamos en tiempos de volatilidad pueden bajar mucho. Si tú necesitas el dinero en el momento en el que los mercados están muy bajos, pues vas a tener una pérdida. Muy bien, Joan. Creo estas son algunas de las preguntas que considero pueden servir para cualquier persona que quiere educarse sobre el tema. Sé que todavía esto da para más. Me vino ahorita a la cabeza tal vez un episodio que hable de diferentes perfiles de inversionista y ciclos, porque lo cierto es que como seres humanos también pasamos por ciclos y hay momentos en que podemos ser más arriesgados que conservadores y viceversa, ¿sí? No necesariamente toda mi vida tengo que seguir una misma estrategia con las mismas proporciones en determinados instrumentos. Creo que ese es otro tema que sería muy interesante tratar. Y a manera ya casi de finalizar, ¿cuáles serían así de una manera muy puntual tus recomendaciones para invertir de manera inteligente? Pues mira, yo creo que de manera muy general lo que diría para invertir de manera inteligente es piensa en un portafolio, no pienses en un tipo de instrumento. Piensa en poner un poquito en distintas clases de activos y piensa en hacerlo de manera inteligente en el sentido, o sea, hay muchas maneras, ¿no? Lo inteligente, puedes encontrar muchas maneras de hacerlo, pero también edúcate, ¿no? Hay mucha bibliografía que habla de esto, mucha es gratuita, o sea, te puedes encontrar páginas de internet como boggleheads.org, que es básicamente un foro de personas que invierten de manera pasiva y se llama de esa manera porque está nombrado por John Bogle, que fue el fundador de Vanguard y que fue el fundador de los fondos indexados. Ahí te puedes encontrar unos portafolios modelo, ¿no? Hay un libro que se llama Global Asset Allocation, que es muy barato y que es de Tim Ferry, creo. Si no me equivoco, a lo mejor tengo mal el autor, pero Global Asset Allocation, que tiene un chorro de portafolios de inversión en donde él hizo backtesting y vio las ponderaciones y vio los riesgos de esos portafolios y los pone en su libro. Entonces, esos son portafolios de referencia de gente que ya ha construido portafolios y es una excelente manera de empezar. Desafortunadamente, mucha de esa bibliografía es en inglés
pero pues creo que sí vale la pena echarle un ojo. Ok. Y bueno, si alguien de los que ven o escuchan este episodio quisiera seguirte, yo sé que estás muy activo en la columna, en las redes, ¿nos las podrías compartir? Sí, claro que sí. Me pueden encontrar en Twitter en @planea_finanzas. Tengo un blog que es planeatufinanzas.com y bueno, en mi columna del periódico El Economista que se publica martes y jueves. Muy bien, te doy las gracias. Les agradezco a quienes le hayan dado o le vayan a dar seguimiento a este episodio. Ojalá y les guste. Suscríbanse, porque de esa manera podremos seguir llevándoles más información. Esto ha sido un episodio más de Aprende, Ahorra e Invierte y nos vemos en la próxima charla. Hasta luego. Gracias, Joan. Gracias.